Hola, 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 mis hermanos queridos. ¿Cómo están, cristianos católicos? Todos estamos celebrando la fiesta maravillosa de la Pascua. Ya estamos nosotros en el quinto domingo de Pascua. No se olvide que el tiempo pascual es tiempo de regocijo, de bienaventuranza, de unción, de emoción, de pasión. Y todo tiene una sola razón. Es la tumba vacía, la resurrección de Cristo, el día de la salvación. Alabado sea el Señor. Hemos tenido auténticos, verdaderos, genuinos regalos de Pascua. Si recapitulamos este tiempo de Pascua en las reflexiones de la palabra de Dios, veremos que, mis hermanos queridos, el primer domingo de la Pascua es la resurrección, testificada por el testimonio de María Magdalena, de Pedro, de Juan. El segundo domingo nosotros abordábamos la fe en la resurrección. El Señor decía: dichosos los que creen sin haberme visto. El tercer domingo, el resucitado y la Eucaristía. Te conocimos, Señor, al partir el pan. El cuarto domingo era el domingo del buen pastor. Son regalos y más regalos de Pascua. Hoy no es diferente, mis hermanos queridos, por supuesto que no. Es el quinto domingo de la Pascua y el Evangelio de Juan nos dirige la palabra de Dios, que son palabras de espíritu y vida. El título de Jesús de hoy es: Yo soy la verdadera vid y ustedes son los sarmientos, que dicho en nuestro castellano es: yo soy el tronco y ustedes son las ramitas. Reflexionemos esta palabra de Dios, mis hermanos. Jesús cristaliza de manera ejemplificada su título y le pone al alcance de la comprensión de todos, solo para indicarnos la dinámica de la vida que solo Él, que solamente el Señor nos puede dar. No se olvide que en Juan 10:10 el Señor dijo: tengo vida para ustedes, vida en plenitud, vida en abundancia. Yo soy el tronco y ustedes son las ramitas. Eso es vida. El milagro de la vida vegetal funciona así. Tú siembras semillas, a veces a granel, a veces poquitos granos en surcos. Estas semillas germinan, se aferran a la tierra en un proceso de enraizamiento. Luego comienza a crecer y lo primero que crece es el tronco, ¿sí?, que sostiene todo el sistema vital. Del tronco salen las ramitas, toda clase de ramitas a lo largo y ancho de ese tronco, y en las ramitas se forman las hojas pequeñas, grandes, toda clase de hermoso verdor, y en el ápice de las ramas generalmente se forma el fruto, complementándose así el sistema milagroso de la vida. Pero el tronco es la clave. El tronco sostiene toda esa estructura vital en la forma y en el fondo de la vida vegetal. Ahora, mis hermanos queridos, esto es lo que el Señor pone en su título como contexto. En su título, Juanico dice: yo soy la vid, es decir, yo soy el tronco, y ustedes son las ramitas o los sarmientos. Yo les sostengo de forma y de fondo, como hemos reflexionado, mis hermanos, en el sistema vegetal, todo lo que son. Por eso el Evangelio de hoy, en el versículo 5, en este contexto del tronco y de las ramitas, dice: sin mí nada pueden hacer, sin mí nada pueden hacer. Es verdad, sin el tronco las ramas son apenas basura y sequedad dispuestas al fuego. Ahora, el tronco puede subsistir sin las ramas, ¿ok? Pero nunca las ramitas sin el tronco, porque se secan, se mueren y están destinadas a ser leña de fuego. Ahora, toda la lectura de hoy no solamente es una reflexión sobre el tronco y los sarmientos, sino sobre todo de los frutos de un árbol productivo, de los frutos que ese sistema produce. El sistema vital tiene que funcionar y se condensa en los frutos. Frutos altos en calidad, altos en cantidad. Esta pequeña lectura repite como 7 veces: fruto, fruto, frutos. En el Evangelio de Juan, en este capítulo 15, mis hermanos queridos,
es decir, vidas productivas, que en este sentido es la orientación de todo el evangelio de hoy. Vidas productivas, vidas productivas, vidas productivas. Ahora, jamás habrá sarmientos y peor frutos si no hay esta unión indestructible con el tronco que sostiene, que transmite, que provee, que viabiliza la producción. Indudablemente la dinámica es yo, ramita, yo, sarmiento. Si quiero ser productivo, debo permanecer unido al tronco. Es decir, yo, creyente, cristiano, hombre de fe, debo permanecer unido a Cristo Jesús. Esta unión, y solo esta unión íntima, podrá hacer de mi vida productiva. Ahora, en la dinámica de mi vida cristiana, sí es imprescindible esta unión con Cristo. ¿Qué es lo que me mantiene unido a Él? Si la unión con Cristo es imprescindible, entonces, ¿cómo mantenerme unido a Él? ¿Qué debo hacer? Si en verdad tengo la intención de ser vida productiva, sarmiento que produzca frutos. Entonces, vamos a la práctica de nuestra vida cristiana. Necesitamos, mis hermanos, necesitamos estar unidos a Cristo, así como la ramita está unida al tronco. Ahora, ¿cómo yo estoy unido a Cristo? ¿Qué es lo que me configura como una ramita productiva? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo yo actuar? Las palabras de Dios me unen a Cristo Jesús. Es la manera de conocerle. Con razón, el Señor dice en el versículo: ustedes están limpios por la palabra que les he dicho. Ustedes están limpios con la palabra que les he dicho. Sea usted portador de la palabra. Es Jesús mismo, el verbo hecho carne. La palabra me mantiene unido al Señor Jesús, como la ramita está unida al tronco. ¿Qué más? Punto número 2. El primero, la palabra de Dios. Segundo, la oración. Y en ella cuenta la meditación, por ejemplo, la contemplación. Son momentos de encuentro personal con el Señor, de encuentro íntimo con Jesús. Y es seguro que a través de la oración me uno a Él indestructiblemente. Ya el Papa Juan Pablo II, el Papa Joseph Ratzinger o Benedicto XVI dijo que la vida cristiana comienza por un encuentro personal, ¿sí? Por una experiencia de Dios, Y esta es la oración, mis hermanos queridos. ¿Por qué en la iglesia nos arrodillamos? ¿Por qué en la iglesia cerramos los ojos? ¿Por qué contemplamos? ¿Por qué alzamos las manos? ¿Por qué hacemos silencio y tratamos de escucharle al Señor mientras le decimos y le contamos sobre nuestra vida? Por eso, porque nos mantiene unidos espiritualmente, de espíritu a espíritu. Punto número 1, la palabra de Dios. Punto número 2, la oración, la contemplación, la meditación. Punto número 3, para nosotros los cristianos católicos, los sacramentos nos unen a Cristo Jesús, como la ramita une al tronco. Basta tomar la definición de sacramento. Nosotros tenemos 7 sacramentos, de los cuales por lo menos 6 podemos asumirlo en nuestra vida los cristianos comunes y corrientes. Estamos, mis hermanos queridos. La definición de sacramento del Catecismo de la Iglesia Católica es la siguiente. ¿Sí? Sacramento es un acto de Cristo celebrado y administrado por la Iglesia, que transmite la gracia divina y que hace en quien lo recibe lo que éste significa. Esto es la definición de sacramento. Punto número 4, las obras de misericordia. Todo lo que hagas, dice el Señor, con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo haces. Y por eso nosotros nos sentimos halagados y nos sentimos seguros, mis hermanos, de realizar estas obras de bien, estas obras de misericordia. Cuando lo hacemos, sentimos satisfacción. Así, de esta manera, nosotros estamos unidos a Cristo. Somos ramitas
fuentes fuertes, llenas de verdor, de vida, llenas de hojitas verdes y de hermosos colores, destinadas a dar muchísimo fruto. Mis hermanos queridos, en la práctica, ¿cuáles serán estos frutos? ¿Qué frutos da la vida cristiana? ¿Qué frutos da esta hondura de encuentro personal con el Señor? La trascendencia, la libertad, la paz, la magnanimidad, la sabiduría, el discernimiento, ¿sí? Los carismas, los dones puestos al servicio de Dios y de la iglesia. Alabado y bendito sea el Señor. Y para cerrar con firma de rey esta lectura de este domingo sobre el tronco y las ramitas, sí, mis hermanos, para cerrar con broche de oro, debo mencionar sin duda el versículo 8 del capítulo 15 del Evangelio de Juan, el Evangelio de hoy. Dice lo siguiente, quisiera que lo recemos juntos. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Amén. ¿No le parece un texto bíblico con poder, con mucho poder? Si estamos unidos al Señor, pidan lo que quiera, dice, lo que quiera, les será concedido. Ni siquiera me atrevo a argumentar o a interpretar este texto por ser demasiado obvio, demasiado claro. Y entiendo que para ustedes así, un texto que le bendice abundantemente. Solo, mi hermano, cierro mis ojos con ustedes y puedo solo decir, amén, amén, Señor, así sea. Que yo sea la ramita que está unida al tronco, o sea, la vida que se une a ti, Señor, como la fuente y el culmen de toda mi historia, de todo mi recorrido, que yo encuentre el origen en ti, el destino en ti, el sentido en ti, frutos, vidas fructíferas, vidas productivas. Todos en el fondo queremos ser así y solamente lo lograremos unidos a Cristo Jesús, que nos transmite todo el arsenal vital, vida en plenitud, vida en abundancia.